Nuevamente Mateo capítulo 14, desde el versículo 1 al 12. Empezamos hoy este nuevo capítulo. Agradecidos al Señor por todo lo que Él nos está hablando a través de este libro. Mateo capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura a medida que vamos desarrollando el texto. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos disfrutando junto con toda la iglesia. Gracias por todo lo que hasta aquí has hablado de nuestras vidas de manera preciosa. Ruego ahora que nos guíes durante la exposición bíblica, que hables a nuestras vidas, nos puedas ayudar a entender las verdades universales junto con sus implicaciones prácticas, al ser persuadidas y a ellas creer y ponerlas en práctica para nuestro aprovechamiento espiritual. Y a este tiempo, ayudarnos durante este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El temor que te aleja de Cristo. Una de las emociones más comunes que habitualmente experimentamos es el miedo o el temor, ya sea por malas noticias, por situaciones imprevistas, a los que le gustan tal vez por una película, por haber sufrido un hecho delictivo, puede pasar, o por situaciones más comunes de la vida. En cierta manera creo que todos sabemos lo que se siente pasar por la sensación esa, ¿no? de tener miedo, de tener temor. A algunos se les eriza la piel, en algunos los pensamientos vuelan en ese momento, el cuerpo de algunos medio que se pone a la defensiva, algunos se ponen demasiado nerviosos, les tiemblan las piernas o cierran los ojos, otros se paralizan por el miedo, están los que gritan por el miedo o están los que se quedan completamente callados. A veces cuando nos agarra temor, no tomamos decisiones del mismo modo que cuando estamos serenos o tranquilos. Esto y muchas otras cosas nos pasa, ¿no? Cuando estamos atemorizados. ¿Por qué menciono esto al comenzar este sermón? Bueno, porque justamente en la historia esta tarde se habla de alguien que tenía temor, justamente. Es interesante que en ocasiones la Biblia habla acerca del temor, pero de una manera positiva, especialmente cuando se relaciona con el temor de Dios y con una respuesta adecuada hacia Él. Por ejemplo, en Salmo capítulo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Aquí vemos una referencia positiva al temor. Pero, así como a veces el temor puede encauzar el corazón a una buena decisión o a una buena actitud, en otro momento no es así. A veces el miedo que experimentamos es un miedo malo, porque no nos lleva a lo sano o a lo piadoso, sino todo lo contrario. Como veremos en el caso de hoy, es una clase de temor que, como decía el título, te aleja de Cristo. Y si es una clase de temor que te aleja de Cristo, ¿qué puede tener de bueno ese temor? ¿No? Mateo prosigue aquí con su relato en este capítulo, mostrando un caso completamente distinto al anterior, pero que servía mucho de igual manera.
para que sus oyentes reflexionen y se cuiden de algunas actitudes pecaminosas que no son propias de aquellos que son o se identifican a sí mismos como discípulos de Cristo. Que no imiten para nada lo que uno de los personajes de esta historia principal hizo, porque eso justamente los podía llevar a la ruina espiritual. Herodes claramente en este texto tuvo temor, pero no del temor correcto. Eso lo llevó no solo a tomar decisiones malvadas, entre otras cosas lamentables, lo llevó a la peor decisión de todas, que fue rechazar al único que era digno de toda su confianza. Que nuestra vida cristiana se asemeje, creo, lo menos posible a este hombre, hermanos, si lo que deseamos es crecer y madurar en la fe. Así que te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación, pero también de exhortación para nuestras vidas al considerar esta historia que el Espíritu Santo inspiró a Mateo a contarnos y que creo que es muy valioso como un llamado de atención para nuestras vidas. El tema del sermón es el siguiente: un corazón con temor pecaminoso no termina confiando en Cristo. Ese es el tema, repito. Un corazón con temor pecaminoso no termina confiando en Cristo. ¿Cómo se manifiesta un corazón así? Bueno, el pasaje nos va a presentar 3 formas que son las que vamos a ver en esta tarde. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? Vamos a ver entonces la primera de esas formas de cómo se manifiesta un corazón con temor pecaminoso. La primera forma es que a un corazón con temor pecaminoso le preocupa las consecuencias de sus actos, pero así todo no se arrepiente. Esta es la primera manera. Le preocupa las consecuencias de sus actos, pero no se arrepiente. El pasaje comienza con el relato de hechos un poco alejados de lo anterior, pero que de igual manera se relaciona con el ministerio de Jesús. Dice aquí el versículo 1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Creo que es bueno revisar un poco aspectos de historia para comprender lo que está aconteciendo aquí. Lo primero mencionó la ocasión del relato. Fíjese que dice el texto, empieza en aquel tiempo. Ya vimos que cuando el apóstol usa esta terminología en el griego es en ekeinos kokairos. Él utiliza, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 25, en aquel entonces, o en aquel momento, pero es lo mismo, o en capítulo 12, versículo 1, también utiliza la misma frase, en aquel tiempo. Está tratando de dejar en claro que no está datando los eventos cronológicamente, aunque los hechos sean verídicos. Ya lo vimos anteriormente, Mateo no va contando una cronología precisa, sino que se va valiendo de diferentes relatos. El énfasis lo pone el más en usar los asuntos que están aconteciendo para enseñar algo y no tanto querer llevar una cuenta biográfica como tal vez podríamos suponer. De hecho, como vamos a ver ahora más adelante en este texto y vamos a analizar, Mateo en este caso va a comentar una situación y luego nos va a llevar en retrospectiva a algunos eventos que acontecieron antes que eso y que le dan mayor sentido a la ocasión comentada en estos primeros versículos. O sea, es como vieron cuando seguramente a uno de ustedes le habrá pasado de ver una película en donde se nos muestra de entrada, cuando apenas arranca la película, casi que el final de la historia, sin darnos mucho contexto, y luego el director es como que nos lleva para atrás en el tiempo para ver acontecimientos que son determinantes en la escena que nos presentó al principio. Usted habrá visto una película de ese tipo. Bueno, algo así está haciendo acá Mateo. Por otro lado, también es necesario reflexionar un poco acerca de quién es el hombre del cual se está hablando. Hoy vamos a ver un poco de historia de aquel momento, creo que lo amerita el texto. Los historiadores lo identifican a este Herodes, y es importante poder estudiarlo porque lo leemos varias veces a Herodes en la Biblia, especialmente en los Evangelios, también en el libro de los Hechos, pero no siempre es el mismo Herodes. ¿Está bien? Aquí a este Herodes se lo identifica como Herodes Antipas. Así se llamaba este Herodes, Herodes Antipas. Es conocido porque este es uno de los hijos de otro Herodes, que es el Herodes el Grande. Su padre era Herodes el Grande, aquel rey nefasto del que se nos relata allí en el comienzo del libro, en Mateo capítulo 2, versículo 1, se habla de su padre. Allí dice, cuando Jesús nació en Belén, estamos hablando de 30 años atrás, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, aquí este rey Herodes es Herodes el Grande, el padre de este Herodes que está aquí, que es Herodes Antipas. Su padre
fue también un rey muy malvado. Usted sabe, se acuerda, por ejemplo, que fue Herodes el Grande que mandó a ejecutar a los niños en Belén y sus alrededores. ¿Se acuerda que vimos en su momento relato, capítulo 2, versículo 16? Este hombre era muy paranoico con el tema del poder y eso lo llevó a hacer una matanza de niños que estaba anticipado en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando su padre, Herodes el Grande, muere, el territorio en el cual reinaba Herodes se dividió, por así decirlo, políticamente, con el aval, obviamente, porque aquí el que mandaba sobre todos era el César, el emperador, no César el que está con nosotros acá, el César, el emperador. Con el aval de él, entonces, se definió el territorio que Herodes el Grande gobernaba, dividirlo en 4 partes, 4 regiones, en general siendo gobernada por los descendientes de Herodes el Grande. La región de Galilea y de Perea, que era la zona donde estaba Jesús ministrando, es la que quedó justamente a cargo de este Herodes Antipas. La región, también conocida, usted sabe, de Judea y de Samaria, no estaba en manos de este Herodes, sino en manos de otro hijo de Herodes el Grande, que también se llamaba Herodes, pero se llamaba Herodes Arquelao. Allí en capítulo 2, versículo 21 al 23, vimos sobre él, ¿se acuerdan? Allí en capítulo 2, versículo 21, ¿se acuerdan que José había llevado por visión del ángel a Jesús desde Belén, lo había llevado a Egipto para protegerlo de la matanza de los niños? Y dice el versículo 21 del capítulo 2, entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, este es Herodes Arquelao, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, Herodes el Grande, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños se fue a la región de Galilea, donde estaba Herodes Antipas. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, y bueno, todo lo que hemos visto. Bueno, este otro Herodes Arquelao, y por eso José decide no volver a la tierra de Judea, era muy malo, un rey o un tetrarca muy cruel, tremendamente cruel. Tal es así que, a diferencia de su otro hermano, duró muy poco en el gobierno de Judea. Lo sacaron, lo limpiaron rápido a este Arquelao por lo malo que era. Con la destitución de Arquelao, Roma definió colocar en su lugar que gobiernen en Judea y en Samaria a lo que vamos a conocer como procuradores romanos, ya no gente de la monarquía, sino gente romana de confianza del emperador, que administraran esa zona. Y lo hace especialmente así el emperador porque la región de Judea era una región, digamos, bastante, como diríamos nosotros, bastante picante en cuanto a lo político. Había muchas rebeliones, muchas revoluciones, muchos grupos que querían tomar por la fuerza e independizarse de Roma, y por eso entonces él define poner en ese lugar entonces a un procurador romano que manejara mucho mejor el ejército que a un gobernante que por ahí se le podía sublevar. Un dato más también para que usted entienda, le decía recién que se dividió este espacio en 4 regiones. Bueno, a cada una de estas regiones se le llamaba tetrarquías, una palabra medio rara. Tetrarquía es como 1 de 4. 1 de 4 sería cada una de estas porciones. Por eso es que justamente a Herodes Antipas se le dice Herodes el tetrarca, porque estaba gobernando sobre una tetrarquía. Por eso también a cada uno se lo conocía de esta manera. Muy interesante porque, si usted recuerda, recién leímos, hablando de su padre es llamado rey, pero él es llamado tetrarca porque tiene menos poder que el padre. El padre gobernaba sobre todo un reino, su hijo gobernaba sobre una tetrarquía, y con eso vemos como una identificación entre uno y otro. Para el momento cuando la historia transcurre, dijimos entonces, Herodes Antipas gobernaba en la región donde estaba transcurriendo principalmente el ministerio de Jesús. Dijimos que era en la región de Galilea, específicamente se acuerdan en la región de Capernaum. Desde allí él estaba trabajando por toda la zona del mar de Galilea, él había vuelto hace poquito también a Nazaret, todo tierra de Galilea. Mientras que justamente en Judea nos encontramos con otro personaje que todavía no lo vimos, más adelante
vamos a verlo con más detalle, y que dijimos que era un procurador romano. ¿Quién es? Usted lo conoce, el famoso Poncio Pilato. Todavía no hemos hablado de él en detalle, ¿por qué? Porque Jesús todavía, para este momento de la historia, no está todavía llegando a Jerusalén, entonces no hay por qué mencionarlo. No estaba bajo la jurisdicción, por así decirlo, de Poncio Pilato. Más adelante Poncio se va a volver muy importante en la historia. ¿Está bien? Sé que es mucho dato histórico, pero creo que está bueno para poder entender lo que estaba pasando en aquel lugar. Simplemente para leerle fácil allí, está muy bueno. Lucas es en todo caso alguien que nos cuenta un poquito más de detalle todo lo que estaba pasando para ese momento. Leemos así rápido allí, como para tener un buen resumen de lo que le acabo de decir. Dice Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ese era el momento de ese emperador, siendo gobernador de Judea, como dijimos, Poncio Pilato, el procurador, y Herodes tetrarca de Galilea, como le dije recién, su hermano Felipe, también tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ahí tenemos las 4 regiones que le mencioné. Fíjense que cada uno tetrarca, salvo Poncio Pilato, que no es tetrarca, sino que es un procurador romano, distinto a el rol, la función que se le había delegado. Bien, habiendo dicho esto, otro asunto clave en este versículo es que el apóstol nos cuenta lo que aconteció. Es muy enfático, acá dice, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Tal vez uno puede ver, pareciera casual, pero en realidad no lo es. No es casual que Mateo indique y que nos dé el énfasis aquí de esto. Siendo justamente Herodes gobernante de la región y residiendo probablemente allí en la zona del mar de Galilea, ya que en aquel entonces los historiadores datan respecto a que Antipas en ese momento estaba construyendo una ciudad, Tiberias, que la estaba haciendo para quedar bien, no medio chupamedia, era del emperador, y estaba haciendo una ciudad llamada Tiberias en conmemoración del emperador Tiberio. Ahora, es una ciudad bastante importante, de hecho, en toda la región del mar de Galilea es la única ciudad que todavía actualmente existe. Usted si tuviera plata, ¿no? Iría allí a la región del mar de Galilea, la ciudad que encontraría sería la ciudad de Tiberias, y si usted, seguramente alguien que lo lleve, un guía turístico, le contaría que esa ciudad fue hecha o levantada justamente por Herodes Antipas. Pero incluso ese lugar iba a hacerse luego la capital de la tetrarquía de allí y lugar luego de residencia del tetrarca. Que se aclare que Jesús escuchó sobre la fama, que Herodes escuchó sobre la fama de Jesús, es como obvio, porque estaba justamente en esa región, él andando y trabajando. Los eruditos en general concuerdan que Herodes contaba para ese momento con varios reportes acerca del ministerio de Cristo, tal como pasaba con el ministerio de Juan el Bautista, él sabía todo lo que estaba pasando. Ahora nos podemos preguntar, si sabía, ¿por qué entonces Mateo dice lo que dice, de que oyó la fama de Jesús? Bueno, creo que queriendo él hacer una alusión, por un lado, a que en el momento cuando acontece el hecho, Jesús estaba en su mayor apogeo en su ministerio terrenal, al menos en esa región. En ese momento, cuando más es conocido en la región de Galilea, y evidentemente Mateo nos está queriendo dejar en claro que es como que está en el momento de mayor fama, y allí se entera en parte Herodes. Pero no solo en cuanto, creo yo, a su enseñanza, sino también en cuanto a la cantidad innumerable de señales milagrosas que estaba realizando. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo ya que las personas se estaban preguntando si él sería el Mesías? Esa era la cuestión. La gente se preguntaba y dice, ¿este hombre es el Mesías? ¿Es el rey de los judíos? ¿Es aquel hijo de David que estaba prometido en la palabra de Dios, prometido por los profetas? Por lo que entonces, lo más probable es que aquí cuando se habla de la fama de Jesús, a lo que se hace referencia en esta porción incluía el hecho de este tema que estaba en la discusión pública. La gente estaba hablando y comentaba y decía, ¿será que este es el Mesías? Probablemente eso también, cuando aquí Mateo nos dice de la fama de Jesús, es lo que llega al oído de Herodes.
Este era un tema importante, muy importante. Incluso había personas en el entorno de Herodes que tenían seguramente mucha información acerca de lo que Cristo estaba proclamando, acerca de sí mismo y de su reino, porque él estaba hablando acerca del reino de los cielos. No estaba simplemente contando a la gente qué es lo que Dios quería, qué es lo que no quería. Estaba hablando acerca de un reino, y de un reino que se había acercado, y de un reino que llamaba a las personas a arrepentirse, y de un rey que había venido, y todo esto estaba escuchando la gente, y entonces decía, este rey es él entonces. Fíjense que Lucas capítulo 8, versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿no? Lo seguían también, María que se llamaba Magdalena. Y fíjense que es interesante, versículo 3 habla de una tal Juana, y es interesante porque dice Juana, mujer de Chuza. Chuza dice que era intendente de Herodes, o sea, una persona muy cercana a Herodes, que probablemente tenía mucha información, porque justamente su esposa era alguien que se identificaba como discípula de Cristo, que había creído, evidentemente Juan había creído que Jesús era el Mesías, y por lo tanto se lo habrá dicho a su esposo, y muy probablemente Chuza fue y le habrá contado el chisme a Herodes. Así que Herodes sabía de todo lo que estaba pasando. Con todo esto podemos entonces no solo entender qué es lo que el apóstol está queriendo enseñar, sino hasta encontrar la relación más cercana con el pasaje anterior. Porque aunque parezca medio extraño, porque antes vimos a Jesús en la pequeña aldea de Nazaret y ahora lo vemos a Jesús hablando de él, porque aquí no está hablando Jesús, la gente habla de él, aquí el tetrarca Herodes. Lo último que se nos contó en el pasaje anterior fue acerca de la reacción de Nazaret, la aldea donde Jesús había criado y lo conocía también, al considerar a la gente respecto a quién era él, ¿se acuerdan? Que esa era la reacción de la gente. Ahora, un dilema similar, pero en una ocasión completamente distinta, es la que se nos presenta en esta sección. Es como que viajamos, por así decirlo, ¿no? De un paraje pequeño a, digamos, el palacio más importante o al lugar más importante de toda la región, al lugar donde estaba la oficina del gobernante de la zona. Ahora, recuerde conmigo, ¿qué vimos en el primer caso en Nazaret? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Usted sabe cuál fue? Incredulidad. ¿Se acuerdan que no creyeron en él? Una respuesta que podemos decir tristemente muy negativa al considerar todo lo que había hecho el Señor. Ahora, ya sabemos lo que pasó en Nazaret, en esa pequeña aldea. ¿Qué observamos en este segundo caso? ¿Qué es lo que vemos acá como reacción de Herodes al considerar entonces quién era este Jesús del cual había escuchado y tenía ahora tanta idea de quién era y de quién decía él que era? Bueno, con eso en mente vamos ahora al versículo 2. Había que darnos contexto para entender ahora entonces la reacción. Vemos lo que dice aquí ahora Juan el Bautista. Y dijo Herodes, dijo a sus criados, ¿qué dijo? Este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Se acuerdan que la otra vez Nazaret habían dicho, ¿quién es este? ¿No? Conocemos su familia, sabemos que es el hijo de María, el hijo del carpintero, sabemos sus hijos y sus hijas. ¿Y de dónde saca estos poderes? ¿No? Esa era la duda que tenía en Nazaret. Aquí Herodes no tiene dudas de dónde saca sus poderes. Dice, este es Juan el Bautista, resucitó de los muertos y ahora tiene el poder del resucitado y por eso hace estas cosas. Bueno, una declaración sin duda bastante extraña, ¿no? Los nazarenos se indignaron respecto a las señales de Jesús y se preguntaban respecto a qué poder los capacitaba para hacer las cosas que hacía. Algo que dijimos que era evidente, pero que ellos rechazaron. Aquí la conclusión de Herodes es distinta. Él aseguraba que en realidad Jesús era Juan el Bautista que había resucitado a los muertos. Bueno, esta era una teoría que no solo él abrigaba, aparentemente. El punto es, y acá nos tendríamos que detener,
¿por qué pensaba esto? ¿Por qué decía esto, que era Juan el Bautista? Bueno, poder entender por qué dice eso, creo que es la clave de toda esta sección que vemos aquí en este relato. Como vamos a ver más adelante, fue justamente Herodes el que mandó a decapitar a Juan. Luego vamos a ver los motivos de esta decisión tan atroz, pero aquí ya vemos entonces que era algo que él estaba pensando, tal vez algo que otros pensaban. También fíjese, dice Lucas capítulo 9, versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tal cosa? Y procuraba verle. Él había escuchado, y tal vez a través de lo que escuchó de otros, él se armó esta teoría en su cabeza y pensar esto. Y uno puede pensar, ¿no? Herodes podría haber considerado otras opciones, podría haber considerado que todo lo que oía de Jesús en realidad era un loco. O tal vez podría haber pensado muchas otras cosas, que era un profeta. Podría haber pensado que era un hacedor de milagros. O quizás, como muchos otros, haber tenido fe y persuadirse de que realmente era obvio que era el Mesías, que tanto tiempo Israel esperó. Pero nada de eso. No creyó que era un loco, no creyó que era un profeta, no creyó que era un hacedor de milagros, no creyó que era el Mesías. Él creyó otra cosa. Aseguraba que no era otro más que el mismo Juan el Bautista que tiempo antes había mandado a asesinar. Y entonces ahí podemos preguntar, ¿qué podemos leer entre líneas acá? ¿Qué podemos notar aquí? Bueno, al pensarlo, y con todo este contexto que decía, pienso que lo que había en Herodes era un remordimiento profundo de conciencia. Sabía que lo que había hecho estaba muy mal. Sabía que no tenía ningún tipo de justificación de haber asesinado a Juan. Y como todo ser humano, algo en su interior lo acusaba. La conciencia. Fíjense cómo dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 14. Incluso Pablo menciona, ¿no? Aquellos que no conocen la ley de Dios como los gentiles, tienen la ley en sus corazones escrita, en su conciencia, que a veces los anima a hacer cosas buenas y a veces los acusa entendiendo que algo de lo que hicieron no está bien, más allá que no conozcan la palabra de Dios. La gente sabe cuando hace algo que no está bueno. Allí dice Romanos capítulo 12, versículo 14, me gusta como lo menciona la Nueva Versión Internacional. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Esto muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Esa conciencia lo reprendía. Él era consciente de sus actos, pero en lugar de arrepentirse y de reconocer la verdadera identidad de Jesús, se volcó a plantearse teorías insólitas, cargadas de misticismo, que en el fondo pienso yo que estaban basadas en el profundo dolor que le causaba haber mandado matar a un hombre inocente y el temor interior debido a la culpa que esto le hacía sentir. Incluso quizás hasta pensando que Juan había regresado de la tumba para vengarse de él. Una situación horrenda, ¿no? Pero que Mateo trae a colación para dejar en claro una cuestión importante, como decíamos al principio. Un corazón con temor pecaminoso no termina confiando en Cristo. ¿Cómo se manifiesta un corazón así? La primera forma que el pasaje presenta es que le preocupa las consecuencias de sus actos, pero así todo no se arrepiente. Herodes es una ilustración muy gráfica de esta realidad. En vez de correr a Jesús para encontrar el perdón de Dios por sus actos malvados, tejió una teoría extraña acerca de él. ¿Por qué lo hacía? Porque buscaba atenuar su temor, pero por medio de una victimización absurda. Quizás pensaba para sí mismo, Juan
vino de la muerte para vengarse de lo malo que hice. Y tiene razones para hacerlo. Pobre de mí, que me persigue la desgracia. En vez de arrepentirse de lo que había hecho, trató de apaciguar su temor, en este caso por medio de la autocomiseración, como pasa muchas veces. Pero esto es algo que caracteriza justamente a un temor pecaminoso. En vez de llevar a la persona al arrepentimiento, trata, digamos, de expiar o lavar la culpa por otros medios. Muchas veces pasa eso. Pero aunque trata de expiar su culpa, no lo logra. Y tristemente lo que termina haciendo es alejarlo del único camino a la salvación, que es Jesucristo, porque solo Él puede lavar nuestra culpa, como hoy cantábamos en la canción. Solo Él nos puede lavar, pero nosotros queremos lavarnos por nosotros mismos. Y con eso solo nos alejamos del Señor. Pienso que los oyentes de Mateo tenían que prestar atención a la enseñanza que se le estaba dando por medio de esta sección, tanto como nosotros. Porque hay que ser honesto, la actitud de Herodes no es exclusiva de él. Un corazón dominado por la clase de temor que se vislumbra en esta sección es algo que caracteriza casi que a la humanidad en general, que en muchas ocasiones se angustia por el peso de sus malas decisiones, por la culpa que lo hace sentir algo que hizo mal, pero que puede ser justamente una piedra de tropiezo incluso para los discípulos de Cristo también, donde podemos entonces definir mal lo que hacer con esa culpa. No falta, hermano, oportunidades donde los cristianos se ponen mal o se preocupan por algunas consecuencias de sus actos y en vez de arrepentirse, ¿qué hacen? Dan vueltas, vueltas, vueltas y no recurren a Cristo. No lo hacen. ¿Saben? ¿Entienden que está mal lo que hicieron? ¿Ven el peso de lo que han hecho? Sienten esa culpa. Pero en vez de volverse a Cristo están ahí buscando cómo darle la vuelta. Si bien han recibido el nuevo nacimiento, todavía se dejan arrastrar por actitudes similares a las que se ilustra en esta sección. Y usted sabe cómo es esto. ¿Cómo podríamos identificar falta de arrepentimiento? No se arrepiente como debieran. No confiesan su pecado. No se alejan de su pecado. No tratan de buscar ayuda, ¿no? Y por ende no honran al Señor con su manera de proceder. Dios nos ha dado una conciencia que se enciende muchas veces cuando hacemos algo malo, recordándonos que estamos mal delante del Señor. Y aunque ya hemos sido redimidos por gracia, aceptados por los méritos de Cristo y nuestra salvación es segura, a causa de la falta de arrepentimiento, nuestra comunión íntima y preciosa con Él termina siendo afectada. No estábamos bien hasta que no nos arrepintamos. Algo está mal ahí. Nos debilitamos espiritualmente. Simplemente de referencia, no vamos a adentrarnos en temas acerca de lo que le pasa al hombre, pero fíjense aquí Salmo 32, puede ilustrar un poco esto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No vamos a desarrollar ese texto, pero nos damos cuenta que aquí el autor está mostrando que hasta que no se arrepintió, hasta que no confesó, no estuvo bien. No estuvo bien. Tomamos malas decisiones, pensamos las cosas de un modo errado y a veces hasta tratamos de echarle la culpa a otros, buscando alivianar la culpa interna que experimentamos. Nos pasa así a veces, ¿no? No, estoy mal, sí, pero no es porque yo haya hecho mal. Sí, dice, pero el otro tiene la culpa. Tal cual, ¿no? Y buscamos encontrar tantos culpables para tratar de calmar la culpa que sentimos internamente.
sin reconocer que solo un arrepentimiento sincero y humilde delante de Dios es lo que nos puede liberar. No nos va a liberar una terapia, no nos va a liberar un psicólogo, no nos va a liberar un descanso, lo que necesito es una siesta, ¿no? Qué lindo poder dormir la siesta, pero no te va a liberar eso. No te va a liberar un medicamento. Algunos métodos pueden ayudar mejor a algunas condiciones externas o fisiológicas, pero el problema de tu corazón solo puede ser solucionado por Cristo. No hay otra. Tengamos presente eso, por favor. La siguiente manifestación de un corazón de este tipo, un corazón con temor pecaminoso, es que se deja gobernar por sus sentimientos y no por la verdad. Otra segunda forma. Se deja gobernar por sus sentimientos y no por la verdad. El pasaje prosigue como delante haciendo un repaso, como dijimos, de hechos anteriores, donde se nos aclara qué pasó específicamente con Juan, los motivos que derivaron a su asesinato y que terminaron llevando a Herodes a pensar lo que pensó al comienzo. Dice versículo 3, lea conmigo, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Nuevamente creo que requerimos mirar un poco el contexto histórico para entender lo que aquí el apóstol les quiere explicar. Se nos cuenta que Herodes había arrestado a Juan, incluso que lo había encadenado y metido en la cárcel. Yo creo que una descripción tan detallada apunta a entender la condición lamentable en la cual estaba Juan el Bautista. Un erudito nos comenta acerca de esto lo siguiente. Herodes había prendido a Juan y la había metido en la cárcel, tal vez en el calabozo en su palacio en Maqueronte. El palacio estaba ubicado sobre un monte más alto incluso que la ciudad de Jerusalén y ofrecía una vista hermosa y dramática. Pero el calabozo estaba debajo, profundamente cavado en la tierra, y arqueólogos han descubierto los muchos lugares donde los prisioneros eran encadenados a las paredes. No había luz natural y solo aire viciado y húmedo para respirar. Aquí Juan el Bautista fue encarcelado más o menos por un año hasta su ejecución. Tremendo lo que pasó, Juan. También se especifica el motivo por el que Herodes tomó esta decisión tan terrible. Dice que fue por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué tenía que ver la decisión con eso? Bueno, se nos informa que Juan amonestó a Herodes de que no era lícito haberla tomado como esposa. Aquí también necesitamos recurrir un poco al contexto histórico. Los estudiosos confirman que Herodes Antipas estaba casado con otra mujer, una hija del rey Aretas, un monarca árabe de los nabateos. Pero comentan también los historiadores que Herodes decidió separarse de ella, así, sin más, abandonarla, lo que llevó a este rey a enfurecerse grandemente a causa de la vergüenza que trajo a la familia real, para entonces Herodes casarse con otra mujer, con quien, bueno, el texto aquí lo dice, con Herodías. Herodías. Esta mujer era nieta, nieta de Herodes el Grande, era como medio sobrina de Herodes. En aquel tiempo era normal que entre sobrinos, primos, era un desastre. Pero bueno, así era nieta de Herodes el Grande. Y originalmente estaba casado con el medio hermano de Antipas, que se llama, como dijimos todos iguales, ¿no? Herodes Filipo o Herodes Felipe. Felipe se menciona aquí, pero se llamaba también Herodes Felipe. Este Herodes Felipe no estaba a cargo de ningún territorio. No hay que confundirlo con el Felipe que menciona Lucas capítulo 3, versículo 1. Ese es otro distinto, otro de la parentela, pero no era este. En cuanto al asunto, podemos entender que no solo era desagradable a Dios el que él se hubiera divorciado sin ninguna razón justificable. El mayor desagrado, de acuerdo con la ley, era casarse con quien había sido la esposa de su hermano, ¿no? Haber tomado la mujer de su hermano, quitarle, en cierta manera, la esposa a su hermano. Esta relación ilegítima era desaprobada por Dios y por eso era correcta la amonestación de Juan. Lo que decía Juan era correcto, no era lícito que la hubiera tomado como esposa. Pero así lo hizo este hombre. Claramente era un inmoral, muy inmoral.
Pero tal vez en medio de esta situación, en vez de ignorar las amonestaciones de Juan, como habrían hecho otros, o hacerse el desentendido y decir, bueno, ¿qué me importa lo que diga? Yo voy a hacer mi vida. No, parece que a él, como diríamos nosotros, no le entró la bala y se sintió afectado y por eso definió justamente arrestarlo y encarcelarlo. No le pasó por alto lo que Juan decía. Fíjense, porque era un hombre malo. Dice allí, Lucas capítulo 3, versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, dice, fíjense, Lucas es muy claro, y de todas las maldades que Herodes había hecho, era un hombre inmoral, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Completamente injusto, no había hecho nada malo, Juan había dicho la verdad. Y Lucas quiere dejarlo claro. Su malestar y enojo por las palabras de Juan lo movieron a cometer este acto malvado adicional. Pero el texto a continuación nos muestra más detalles. Fíjese, es muy interesante, versículo 5. Y Herodes quería matarle. ¿Pero qué dice? Temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Es interesante lo que se comenta. Herodes estaba tan molesto con Juan que lo tenía en mente matarlo. Los gobernantes tenían la autoridad y a veces abusaban de ella para ejecutar sentencias de este tipo. Nadie podría detenerlo si así lo deseaba. Pero acá dice el texto, y es muy llamativo, ¿no? Que algo lo estaba frenando para hacerlo. ¿Qué cosa? ¿Qué dice el texto ahí? Que tenía temor. Por eso no lo hacía. ¿A quién tenía temor? ¿A Dios? No. ¿A quién dice? Al pueblo. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo consideraba a Juan como profeta. O sea, era estimado y apreciado por la gente. Por lo que Herodes temía que mandar a matar al Bautista podía generar un conflicto social importante y lo que menos quería era generarse un problema con la gente que llegara a los oídos de Tiberio César. Tenía miedo de eso, así que prefería mantenerlo cautivo y nada más. Incluso en pasajes paralelos se afirma que lo oía de buena gana, por ejemplo en Marcos capítulo 6, versículo 20. Evidentemente le gustaba lo que escuchaba la predicación de Juan, pero no obviamente en lo referido a la acusación de su matrimonio con Herodías. Pero tenía cierto agrado de la persona y de lo que Juan hablaba. Ahora, ¿qué pasó luego? Bueno, miremos acá el texto a continuación, una ocasión especial, versículo 6. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, la hija de Herodías, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hay algunos asuntos en el contexto para entender lo que aconteció. Primero, queda claro que la inmoralidad, la maldad, no solamente estaba presente en Herodes. Digamos que Herodías, su nueva esposa, estaba a la par. Eran tal para cual. Evidentemente a ella también le molestaba la acusación legítima de Juan. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque aquí el relato nos informa que detrás de todo lo que está aconteciendo, del desencadenamiento de los hechos, ella era la que había tramado un plan que fue tan malévolo como eficaz, porque se le dio lo que ella estaba buscando hacer. ¿Qué fue lo que planeó? Bueno, en el cumpleaños de su esposo, en medio de los festejos puso a su hija a danzar delante de Herodes. Los eruditos historiadores identifican a esta jovencita, la hija de ella, como Salomé, una hija de Herodías y de su primer esposo, Herodes Felipe. Aparentemente esta jovencita era hermosa, era sensual. Los historiadores incluso aclaran de que se casó con su otro tío, Herodes Felipe, que vimos allí en Lucas capítulo 3. Creo que cabe decir, también para que entendamos, que las celebraciones de este tipo en aquel entonces no es como los cumpleaños de ahora. Nada que ver, eran distintos a lo actual, especialmente en la gente rica y la gente inmoral como esta que están aquí. Estaban marcadas esas fiestas por un desenfreno total en el que participaban tanto el agasajado como sus invitados. Bueno, durante un evento así, que mediante el contexto entendemos, ¿no?, de cómo sería lo que estaba pasando,
Dice aquí que Salomé ejecutó un baile que dice agradó a su padrastro. Es obvio que Mateo usa eufemismo, trata de suavizar la referencia a título de no sonar demasiado explícito, no lo vamos a hacer nosotros tampoco. Pero podemos hacernos cierta idea. En medio de su embriaguez, desbordado por el descontrol sexual, con una mente completamente perturbada y dominado por sus bajos instintos, Herodes perdió todo freno moral delante del baile de esta joven. Y de forma imprudente, dice el texto, le prometió bajo juramento darle todo lo que ella pidiese. Una palabra inducida claramente por sentimientos perversos, pero que es obvio que en condiciones normales este hombre jamás lo hubiera pronunciado, jamás hubiera dicho semejante cosa, ¿no? Pisó el palito, como un sonso, ¿no? Cayó solo. Claramente Salomé tenía ahora a Herodes en sus manos. Ahora, ¿qué era lo más grave del asunto? Que la mamá de esta chica, Herodías, estaba detrás de toda la situación. O sea, Herodías había decidido exponer a su propia hija a los sentimientos lascivos de su esposo actual. Terrible eso. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, porque ahí dice, Salomé sabía perfectamente qué pedir. En cuanto le dio ese juramento Herodes, ya sabía qué tenía que decir. Ella, dice ahí el texto, estaba ya instruida de antemano por su madre. Rápidamente le solicitó, dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. O sea, todo estaba organizado y pergeñado por su madre. Sabía que este hombre sensual, sentimental, iba a caer en su juego, que se iba a entregar así, y él le dijo, cuando se entregue y te pida, pedile esto específicamente. Ella conocía a Herodías el carácter, sabía perfectamente cómo se manejaba su esposo y sabía cómo hacerlo caer en la trampa. La trampa evidentemente había surtido efecto y como vamos a ver después, la vida de Juan estaba a punto de terminar a partir de lo que vemos que es un plan macabro, horrible todo lo que está pasando en esta historia. Nos da mucho malestar, ¿no? Uno lo lee así, ve todo lo que está pasando y ve tanta injusticia y uno se indigna, ¿no? Ya veremos más adelante, ¿no?, cómo sigue la sección. Pero pienso que esta porción nos deja en claro una enseñanza que Mateo quiere darle a sus propios oyentes. Los hechos van aconteciendo a la luz de las decisiones que Herodes va tomando. ¿Cuál es el foco central que vemos en cada momento en las decisiones de Herodes? Que en cada momento son sus sentimientos personales los responsables de cada hecho. No solo que la angustia le hacía pensar cualquier cosa respecto al ministerio de Jesús. Ese no era más que otro elemento presente en esta vida perdida y dominada por el pecado. Un corazón que prefería doblegarse ante lo que sentía que ante lo que era verdad. Porque podemos verlo y ya lo hemos analizado recién. Aunque él se enojara, era cierto que la relación con Herodías era ilegítima. Aunque él lo hubiera apresado, no resolvía lo que estaba mal. No iba a dejar de pasar y de ser ilegítimo porque hubiera apresado a Juan. Ahora, fíjense, tenía deseos de acallar al profeta, por supuesto, quería matarlo. Pero irónicamente, para él era más fuerte el sentimiento de temor que lo llevaba a aceptar aquello que no quería. Quería matarlo, pero los sentimientos de temor eran más fuertes y no lo hacía. Su reacción, como vimos recién durante el festejo de cumpleaños, no fue ni más ni menos que otra demostración, aunque ya más extrema, de hasta dónde lo que sentía lo esclavizaba. Fue entregado a sus sentimientos y pasiones más vergonzosas, que estuvo dispuesto a proferir promesas y juramentos que lo llevaron a hacer algo que en condiciones normales, por temor, tampoco habría hecho. Digamos que la virtud, o la verdad como virtud central, de ninguna manera puede ser valorada por una persona bajo estas condiciones, por una persona que es dominada por sus sentimientos. No haya cabida la verdad en un corazón así. Este es el concepto que podemos notar. Un corazón con temor pecaminoso no termina confiando en Cristo.
¿Cómo se manifiesta un corazón así? Bueno, la segunda forma que el pasaje presenta es que se deja gobernar por sus sentimientos y no por la verdad. Y por ende, el testimonio de Cristo, que es la verdad, no haya cabida en un corazón que vive para satisfacer aquello que siente y no lo que es verdadero. Pienso nuevamente que este era un llamado de atención importante para los propios oyentes del apóstol. La historia de Herodes, por repugnante que nos parezca, refleja patrones de conducta en todos los seres humanos. Hermanos, es lógico decirlo, aclararlo, lo obvio, ¿no? Pero es así. Por supuesto que hemos sido creados con sentimientos. Todos los tenemos, todos. En sí eso no tiene nada de malo, el tener sentimientos. El problema es que cuando los sentimientos gobiernan y ellos se alejan de la verdad, ahí es que todo se torna oscuro. Ahí cuando la cosa se pone mal. ¿Se acuerdan cuando vimos un momento la parábola del sembrador? Había terrenos que parecía que daban fruto, pero vimos que cuando llegó el momento de la aflicción, de la persecución por causa de Cristo, derivó a que ese corazón que se sentía en la aflicción no se aferraba al Señor, sino a huir, ¿se acuerdan? A escapar de los momentos de dolor a causa de ser fieles a Él. Allí capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales es este el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se siente bien, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se sintió bien, quiso seguir, se sintió mal, no sigo más. Dijimos que personas así demuestran que el reino de los cielos nunca llegó de verdad a sus corazones, aunque momentáneamente parecía que daban fruto. Ahora, así son las personas que escuchan sobre el Señor, pero lo mismo se pudiera considerar respecto de muchas situaciones trágicas que pasan en el mundo, hermano. ¿Cuál es una de las causas de que haya tanta aflicción? ¿Qué hace que familias se destruyan? ¿Cuál es una de las razones de que incluso, por ejemplo, en este tiempo se haya normalizado la perversión sexual? ¿Por qué como sociedad nos acostumbramos más y más a tanta violencia y maldad, incluso perpetrada en aquellos que son más débiles? Pienso que sin duda tiene mucho que ver con que las personas se dejan llevar por lo que sienten y no por aquello que es verdad. Por todos lados hoy vemos ese lema, seguí tu corazón, seguí lo que sentís, tu corazón no te miente. ¿Qué no te va a mentir tu corazón? Te remiente, te hace sentir que algo lo necesitabas tanto para que una vez que lo tenés ya no sea tan valioso. Y así vive el mundo, usted sabe. Un hombre abandona a su esposa y no pasa nada. ¿Qué te dice? No sentía nada por ella. Eso lo excusa, ¿no? Y se justifica. Yo no sentía nada. Una mujer deja a su marido porque dice que él no la hace sentir especial. Y muchos dicen, qué bien, está perfecto. Y busca otro. Y la pregunta que habría que hacerle, ¿qué pasará cuando ese nuevo marido no te haga sentir especial? Una pregunta que habría que hacerlo a ese tipo de hombres o mujeres que hacen eso. ¿Dónde entran los sentimientos de sus hijos que sufren por el divorcio de sus padres? Eso no importa, ¿no? Lo que ellos sientan. Y así también otras circunstancias, incluso más terribles. Los matrimonios homosexuales, de acuerdo con la Biblia, está mal, pero bueno, si a la gente le gusta hay que verlo como normal. Y pobre de quien lo juzga. Matar a un niño por nacer está mal, porque si una mujer siente que se vulnera sus derechos por obligarlo a tenerlo, hay que dejárselo pasar. Habría que preguntarle, ¿no?, a ese niño qué es lo que siente, ¿no? Si siente que lo asesinen y lo mutilan y lo rompan todo en la panza de su madre. Quizás sería importante, ¿no? A ver qué siente él. Pero no importa. Es lo que siente ella. Y eso solo importa, como para asesinarlo.
Hoy, hermanos, ha llegado al punto de destacar y exaltar a gente abiertamente inmoral. Se lo hace todo el tiempo. Pero si en virtud de defender la verdad se hace un mínimo comentario, cuestionando esas inmoralidades, aunque sea verdadero, la gente se ofende y ese mensajero es objetado y censurado. Hasta puede ser castigado por decir la verdad. En el mundo actual, hermanos, pesan más los sentimientos que la verdad. Y ¿saben una cosa? Así estamos como sociedad, ¿no? Por haber puesto más preponderancia a lo que sentimos que la verdad. Pero hay un problema incluso más grave, hermanos, incluso mucho más grave. Entre los creyentes se empieza a ver recurrente esta manera de actuar. Eso es lo más grave. En el mundo está como está, pero en la iglesia, sí, a veces en la iglesia. Si la verdad que se le dice a algún creyente le gusta, ellos dicen amén. Es así. Perfecto. Qué bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando la verdad no les gusta. Algunos reconocen su malestar, que les duele, pero con humildad se arrepienten y no ceden a lo que sienten, sino a la verdad. Pero otros no. Otros no. Otros cuando oyen la verdad y no les gusta, se molestan. Se ofenden. He conocido a personas que hasta amenazan con abandonar su iglesia local porque se les dijo la verdad. Lo más extraño es como si eludir, ¿no?, a quien le dice la verdad solucionara el problema de fondo. No, el problema va a seguir con vos. Lamentablemente, hermanos, somos una de las generaciones de cristianos que más rápido se ofende o indigna cuando nos dicen la verdad. Compramos el mensaje del mundo y enseguida nos ponemos a la defensiva. Nos repetimos que la voluntad de Dios es decirnos la verdad en amor, como se menciona en Efesios capítulo 4, versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es Cristo. Pero siempre y cuando esa verdad en amor que nos digan que no nos incomode mucho. Ahí no queremos seguir la verdad en amor. Ahí, como dice el dicho, saltamos como leche hervida, ¿no? Ya no nos gusta. O a muchos creyentes como que los pasan, ¿no? Como si fueran un juguetito, los pasan a modo víctima, alegando falta de amor. Incluso cuando en ocasiones los hermanos que les dijeron la verdad fueron súper cuidadosos al exhortarlos. No, me dijo que estaba en pecado, pero ¿es verdad? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué te enojás? Y porque no quiero que me digan que estoy en pecado. Y claro, a nadie le gusta que le digan que está en pecado. Pero si es la verdad, ¿cuál es el problema? El problema no es que te digan que estás en pecado. El problema es si eso es cierto y no te arrepentís. Ese es el problema. ¿Por qué pasa esto? Porque tristemente nos hemos volcado a dejar que nuestro corazón sea moldeado por lo que sentimos, que por aquello que la Biblia llama verdad. El mundo ya decidió que no existe la verdad, que está tu verdad y que está mi verdad. Está bien, el mundo está así, pero los hijos de Dios no pensamos en eso. No existe tu verdad o mi verdad, existe la verdad que es la palabra de Dios. Y esa verdad no se puede cambiar. No es a nuestro grado, no es a nuestro gusto, no es a lo que nos guste. La verdad es verdad porque lo dice Dios y punto. Porque Él es el patrón que establece la verdad, porque Él es verdad y toda su palabra es verdad. El problema es que no nos gusta.
El temor de tener que sufrir por hacer morir algo en nuestra vida que nos gusta mucho, pero que Dios no aprueba, nos lleva a tratar de evitar las verdades incómodas del mensaje de Cristo. Y aunque el ejemplo de Herodes nos parezca inaudito, en el fondo no es demasiado diferente a las reacciones que a veces nos pasan. La verdad bíblica expone cosas en nuestra vida que no están bien. Dios revela el pecado que todavía habita en nosotros. Y en vez de reconocerlo, humillarlo y apartarnos de eso, confiando en que si Cristo nos llama a abandonar cierta cosa para nuestro bien, definimos posponerlo. O tal vez encontrar estrategias para, en definitiva, seguir haciendo lo que nosotros sentimos y no hacer lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Detrás de toda esa vuelta que damos es que no queremos seguir la verdad, muchas veces. Lo más irónico, hermanos, de todo esto es que después muchos cristianos se preguntan por qué les cuesta tanto ser como Cristo. ¿Por qué será? ¿Cómo es posible ser más como Cristo si seguimos priorizando lo que sentimos por sobre la sumisión a la verdad? La tercera forma en cómo se manifiesta un corazón con temor pecaminoso es que le da más prioridad a lo que otros piensan y no a lo que es correcto. El pasaje avanza con la reacción final de Herodes. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. El relato nos sigue demostrando los sentimientos de este hombre, un hombre sensual. Nuevamente se le presenta un dilema personal. Al oír el pedido de Salomé, el rey se entristeció, cayó la cuenta, decir, ¿qué dije? ¿Qué dije? Tal vez porque su conciencia lo acusó, o en parte porque tenía cierto aprecio por este profeta que simplemente le había dicho la verdad. O porque tal vez sabía que mandar a decapitar a Juan le iba a traer problemas en la gente, que era lo que hasta ahora lo había refrenado de hacerlo. Pero aquí vemos que algo le pudo más. Dice el texto, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, determinó cumplir con el pedido de la hija de Herodías. Es probable que los invitados a esta fiesta fueran personajes distinguidos de la región. Y decirle no al pedido de Salomé era exponerse al qué dirán de mí, que prometo algo y ahora que me piden no cumplo. Ahora, realmente era algo absurdo. Un hombre que claramente había demostrado nada o casi nada de dignidad, se preocupaba por no parecer indigno delante de otros que ya lo habían visto derrapar moralmente bastante, ¿no? Y aún así como que estaba preocupado. La gente ya sabía hace rato que este hombre era un indigno, que era un inmoral. Pero increíblemente no es lo que pasó. Mandó de inmediato que fueran al calabozo y decapitaran a Juan. Terrible. Este siervo fiel, en alguna manera, fue el primer mártir por causa de Cristo. Juan entregó su vida por la verdad. Y quieras o no, acá hay un contraste muy claro con Herodes. Claramente que sí. Luego se indica que tal como había solicitado, trajeron la cabeza de Juan en un plato a Salomé. Y ella fue y se lo entregó a la madre. ¿Se imaginan, no, la escena? Volviendo a los soldados con la cabeza de Juan y ella lo lleva y se lo entrega a la madre. Uno dice, bueno, ¿se habrá arruinado la fiesta? No, no se arruina nada porque esta gente estaba completamente enajenada. Cumpliendo, ¿no?, lo que al final Herodías tanto deseaba en su corazón malvado, ¿no? Acallar la voz del profeta. Interesante, ¿no? Porque aquí vemos a esta mujer obrando de esta manera, y es interesante, digo, llamativo y hasta paradójico, porque en tiempos donde se dice que el problema más grande que tienen las mujeres
la supuesta opresión del supuesto sistema heteropatriarcal, habría que volver a revisar este relato. Porque el problema de cada mujer, y en verdad el problema de cada ser humano, es su corazón roto por el pecado y su enemistad con Dios. Porque acá uno dice, bueno, pasa que las mujeres son limitadas. Acá una mujer como Herodías, que tenía poder, que tenía libertad para hacer tantas cosas, era tan despreciable y tan malévola como su esposo. No es una cuestión de sexo, de género, es una cuestión del corazón. Cuando leía esta historia me acordaba, ¿no?, de una mujer del Antiguo Testamento. Usted sabe, quizás que estoy pensando, ¿no?, Jezabel. Fíjense que dice Primera de Reyes 21:25, hablando de su esposo Acab. A la verdad, dice el texto, ninguno fue como el rey Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Un hombre completamente inmoral y perverso. Pero dice el autor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Eran tal para cual. Dos desastres morales. No tiene nada que ver con problemas del patriarcado ni nada. Tiene que ver con que esta gente estaba lejos de Dios y entregado a su pecado. No había nada que hacer. El problema está en el corazón y eso se soluciona solo por medio de la obra del Evangelio de Cristo. Lo que necesitan los hombres, lo que necesitan las mujeres, es que Cristo cambie su corazón. Nuestra sociedad no va a cambiar porque haya leyes distintas o porque haya gobernantes mejores. Nuestra sociedad va a cambiar cuando individualmente cada uno de aquellos que componen la sociedad se rindan a Cristo, se humillen delante de Él, reconozcan su pecado y se vuelvan a Él de corazón. Los historiadores, bueno, aquí no se cuenta mucho más acerca de Herodes, ¿no?, al menos en este texto. Pero es interesante, simplemente un detalle, cómo siguieron las cosas con Herodes. Los historiadores afirman que el rey Aretas, ¿no?, el que era su suegro original, debido a la indignación que sintió por el desprecio a su hija, años después entabló una guerra con Herodes que lo llevó casi a perder completamente su ejército. Casi pierde su dominio si no hubiera sido por la intervención romana. Incluso también más llamativo que eso, que Herodías tenía un hermano, este hermano se llamaba Herodes Agripa, medio flojo el muchacho, era medio mantenido, lo cuidaba Antipas porque, bueno, era su cuñadito. Bueno, el cuñadito después, tiempo después, conspiró en contra suya al punto que hizo que sea destituido y que ahora su cuñadito ocupara su lugar. Miren qué barato que le salió haberse entablado relación con esta mujer, ¿no? Un famoso historiador judío, Flavio Josefo, no cristiano, pero un historiador que haya al tiempo, afirma que entre la gente de Israel surgía la opinión de todo esto que le aconteció a Antipas, así lo escribe en uno de sus escritos. Decía que los judíos veían a esto como producto del juicio de Dios a causa de haber asesinado injustamente a Juan. Los judíos decían, esto le pasó a Antipas por haber matado a Juan. Muy llamativo, ¿no? Realmente llamativo. Pero más allá de eso, creo que aquí el foco de Mateo está en seguir presentando su concepto central. Un corazón con temor pecaminoso no termina confiando en Cristo. ¿Cómo se manifiesta un corazón así? Bueno, la tercera forma que el pasaje presenta es que le da más prioridad a lo que otros piensan y no a lo que es correcto. Si nos ponemos a pensar, Herodes tendría que haber dicho que no al pedido de la hija de Herodías, porque la muerte de Juan era injusta, pero él no se detuvo. ¿Por qué? Lo dice el texto, porque temió más lo que otros podían pensar de él si no cumplía con esta promesa que lo que era correcto de hacer en ese momento. Así son muchas veces las personas, les preocupa más lo que otros puedan decir de ellos que lo que Dios dice.
Se afanan más, se preocupan más, temen más por agradar o conformar a otros, aunque eso incluya hacer algo malo, que agradar al Señor. Y con esa actitud las personas se alejan más de Cristo y del Evangelio. Pero ojo, esta clase de actitudes no son abrazadas nomás por personas como Herodes. Es indudable que puede ser algo con lo que los creyentes podemos luchar y tropezar. Por las presiones de otros, o porque nos importa más lo que algunas personas pueden pensar, terminamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Muchas veces, más de la que lo reconocemos. Muchas veces el temor al hombre prima sobre el temor a Dios. Pesa más lo que dice familias, amigos, que lo que Dios dice. A otros les pasa que se engañan a ellos mismos, cumpliendo con algo bueno, pero no porque les preocupe mucho lo que el Señor los esté mirando, sino porque hay creyentes presentes que los observan. Pero luego, cuando no hay nadie que los pueda acusar o amonestar, hacen lo que realmente deseaban y que no agrada a Dios. Hermanos, esa clase de temor no es piadoso, es pecaminoso. Porque lo estamos haciendo nomás por la opinión de los demás y no porque amamos al Señor o porque le tememos a Él. Eso nos aleja de Cristo. Tengamos cuidado de esa clase de actitudes. Seamos íntegros. Hagamos el bien delante de nuestros hermanos y hagamos también el bien cuando nuestros hermanos no nos ven. Porque estén nuestros hermanos presentes o no estén, Dios nos ve igual. Lo mismo nos ve. Todo lo ve. Lo que hablas al oído del otro, lo que haces en tu habitación en privado, lo que haces en tu trabajo, lo que haces en la escuela, Él todo lo ve. Bueno, entonces hago lo malo delante de las personas. No, hacé lo bueno delante de las personas, pero hacé lo bueno también cuando no hay nadie presente. Eso es el temor de Dios. Mateo quería advertirle a sus oyentes y nosotros deberíamos prestar atención también a cuidarnos de que el temor pecaminoso controle nuestros corazones, porque nos va a llevar a dejar de confiar en el Señor, nos va a hacer recaer en viejas costumbres mundanas, más apegadas a la vieja vida que teníamos lejos de Cristo. Hagamos morir a diarios estas obras de la carne, hermanos. Animémonos unos a otros a lo mismo. Que nuestras vidas, como discípulos de Jesús, muestren un temor piadoso que lo honre a Él. Una devoción que nos lleve a huir del temor pecaminoso que justamente nos lleva a desconfiar de Cristo. Pienso que también, tal vez algunos pudieran parecerle que la muerte trágica de Juan era un despropósito total. Tal vez algunos no pueden entender por qué Dios lo permitió. Que esto fue un desperdicio, piensa alguno, pero en verdad es todo lo contrario, hermanos. Lo que pasó allí demostró el valor de la verdad por sobre todas las demás cosas, porque Juan no vendió la verdad. Su testimonio de fidelidad es tan precioso que sin duda en parte fue lo que lo llevó a Jesús a afirmar que entre los nacidos de mujer no hubo otro como él, como dijo Mateo 11:11. Ahora es interesante también notar cómo es que el pasaje concluye. Se nos relata la actitud de los discípulos de Juan. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. No se nos cuenta demasiado respecto a cómo se sentían estos hombres. No hacía falta, aunque seguro habría mucho dolor. Mateo no aclara eso porque no es el punto. Solo dejan claro que amorosamente tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron. ¿No? Sin cabeza, obviamente. Luego fueron y dieron la noticia a Jesús. Ahora, si usted prestó atención, no es extraño, ¿no? Que el relato empieza con Jesús y termina con Jesús. Se menciona al comienzo y al final, simplemente. Y no es extraño porque el texto nos estuvo mostrando que es a Cristo el que Herodes rechazó. Pero también nos muestra que es a Cristo
a quien Juan había servido fielmente hasta la muerte. El martirio de Juan no debía ser recordado con pena, sino con la esperanza de que todas sus aflicciones terminaron, de que ya su carrera en la tierra había cesado y que él ya disfruta del gozo eterno de estar en la presencia de aquel a quien él había anunciado y por quien entregó su vida sin temor. Nuestro hermano ya descansa en la presencia del Señor. Por otra parte, el asesinato de Juan está anticipando sin dudas lo que un breve tiempo después iba a acontecer con el mismo Jesús. Él también sería despreciado y entregado a la muerte, aunque no hizo nada para merecerlo. Aunque a diferencia del mismo Juan, en el caso de Jesús, él nunca pecó y todo lo hizo de manera excelente. Juan era un exponente de la verdad, sí, por supuesto, pero Jesús es el mayor exponente de la verdad porque Él es la verdad. Pero incluso esa muerte, la del Hijo de Dios, aunque pareciera ser una tragedia peor, Mateo nos va a mostrar que no fue así. Que no fue así. Que en cambio, para el mundo, fue el acto más amoroso de Dios. Porque es por su muerte que los pecadores reciben la vida. Querido oyente, Él cargó en la cruz nuestra condena para que ni vos ni yo tengamos que ser condenados. Resucitó al tercer día demostrando que su sacrificio satisfizo las demandas justas de Dios y pronto volverá para juzgar a vivos y muertos y recompensar a cada uno según sus obras. Pero en esta tarde, querido oyente, Él te llama a que abandones tu temor pecaminoso que te aleja de Él, a que vengas arrepentido a Él, que vengas con fe, con plena confianza de que si venís a Cristo humillado y con sinceridad, Él promete que no te va a rechazar, que va a perdonar todos tus pecados y te dará la vida eterna. Mi pregunta, querido amigo o amiga, es, ¿qué harás en esta tarde? Vení por favor a Jesús. No espere más. Oremos.